no, o sea, ¿qué parte de cortar el plano quieres saber? O sea, los No, tipos de... o sea, mejor dicho, lo de la tarea, lo de... Pero te lo abrimos entonces. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Listo, cuando yo voy a acotar un plano, espérate, yo busco acá un ejemplo que tengo. Es este. Bueno, acá tengo, por ejemplo, un planito de una... Ah, bueno, aquí está lo que yo les decía. Uno, estas coticas, ¿sí? Bueno, acá hay varias cosas. Siempre tratamos de hacerlo por los laterales, ¿sí? Voy a poner el mínimo número de cotas, pero que se muestre la información completa, ¿sí? Dicho de otra forma, digamos, si yo ya tengo este 1,81 acá, pues no tengo necesidad de acotarlo aquí, ¿sí? Ya lo tengo acá, y como mide lo mismo, pues no tengo necesidad de repetirlo. Si yo ya tengo esta suma acá, que dice 308, pues ya no necesito ponerla acá, ¿sí? Yo digamos, ya puedo deducir que ese 308 es la suma de más este espesor, ¿sí? ¿Cuál otra? Sí, digamos. O sea, es como medir cada... Cada como, espacio, sí. con Sí, la... pero lo que te estoy repitiendo acá por ahora son como las normas, ¿sí? Entonces, uno, no repetir cotas. Si no es necesario repetirlas, no se repiten. ¿Listo? Entonces, dos, tratar de hacerlo por los laterales. Tres, esto debe ser muy estético también. Entonces, yo trato de que si yo voy a hacer acá, digamos, 2, 3 líneas de cotas, esta distancia, tratar de que sea la misma de esta. ¿Sí? Los números los vamos a dejar todos en el mismo sentido, entonces este no lo voy a voltear, sino va en el mismo sentido de lectura, en el mismo sentido en que vayan estos letreritos de los espacios, entonces dejo los textos de las cotas. Otra norma, estas lineecitas, puede ir con esta línea, pero como lo vamos a hacer a mano, entonces hago esta línea, ¿cierto? Y la puedes hacer completa, muy suavecito, y luego trazas estas otras, tratas de que estas, digamos, sean como del mismo tamaño, ¿cierto? Estas que son verticales, y en la intersección de las dos haces un puntico. Ese puntico puede ir más reteñidito, con un lápiz más fuertecito. Es un punto, no es un círculo relleno, es un puntico. Profe, qué pena, ¿y la acotación la hacemos con el escalímetro, sacando las medidas Sí, claro. o solo las líneas? Sí, no. Entonces, no. Van a medir. Entonces, por eso damos la información de que ese plano que se envió está a escala 1,50. Entonces, van a coger la escala 1,50. Después de que han hecho esos trazados, ubican entonces el 0 acá, miden cuánto es y tratan de hacerlo así como está acá, lo más aproximado posible, ¿sí? Bueno, este está súper porque dice 1,13. Tal vez yo en la vida real, o sea, si lo hiciera a mano, pues hubiera puesto 1,15. El Pero que envió joven está a 1.50, ¿verdad, profe? Qué pena. sí, 1,50. Y lo otro que ustedes deben es verificar, ¿cierto? Si yo sumo 1,81 y sumo 1,13, eso me está dando 1,94, ¿verdad? Digo 2,94. Y esto me está dando 308, ¿sí? Entonces debe ser coherente el que yo sume estas dos
y esta sea un poquito más. ¿Por qué? Entonces quiere decir que aquí hay 14. ¿Sí? 2,94, 6 para los 3, más 8, 14. Quiere decir que aquí hay 14. Entonces, si yo mido, pues sí, me debe estar dando más o menos los 14. Entonces, ustedes deben prestarle mucha atención cuando están acotando. Entonces, los muebles no se acotan. Ustedes solamente van a acotar los espacios. Entonces, a este lado, por ejemplo, van a acotar... Ah, bueno, acá hay otra cosa. No, por ahora no nos vayamos a meter a acotar las columnas, solamente vamos a pasar es el murito, ¿cierto? Acá. Y bueno, acá sí habría que hacerlo. Acá podría ir en otra línea de cota, pero pues no, por ahorita, pues digamos que acá sí tocaría. Bueno, ya ahí sería decisión de ustedes para este inicial, cómo la hacen. Listo, digamos, en este caso, no necesariamente acoto las columnas, porque para eso hay un plano estructural, y además acá deberían estar, si las fuera a acotar, acoto de eje a eje. No sé si sepan, el eje es la mitad de la columna y la mitad de la columna, entonces uno hace unas cotas de eje a eje, pero pues acá no, por ahora no es necesario. Bueno, por ahora digamos que es casi a lo que ustedes consideren que sea la información necesaria si ustedes fueran los que, digamos, los maestros de obra que fueran a construir esta casa. Entonces, ¿qué medidas necesitarías para poder levantar los muros? ¿Listo? No pueden obviar ninguna. O sea, yo tengo, por ejemplo, aquí que saber, o pregunto más bien, ¿qué debo saber yo de este muro? ¿Será que si yo les digo, desde aquí hasta aquí hay 3 metros y la ventana mide 1, ¿con eso ya tengo o necesitaría una información adicional? Si toca medir las columnas, tocaría saber la medida de las columnas también, ¿no? Bueno, pero relación pared-ventana, por ahora. Ah, no, con esa información basta, porque si hay 3 metros y la ventana tiene 1, el resto de la pared son 2 metros. No, por eso, pero entonces va a haber quien ponga la ventana contra esto, ¿cierto? Va a haber quien ponga la ventana contra esto. Yo necesito ubicar la ventana en ese muro, entonces debo tener esta medida desde donde finaliza el muro hasta donde comienza la ventana. Si yo simplemente doy la información de la medida del ancho de la ventana, pues me la van a colocar en cualquier parte. Yo debo entonces poner esta medida desde acá hasta acá. Y luego la de la ventana. Pero entonces esta, pues digamos que no es tan necesaria porque si yo tengo la total y tengo esta, pues esta es lo que quede. Pero, pues digamos por estética, si yo voy a poner una línea acá de cota, pues pongo lo que mide acá, lo que mide acá y lo que mide acá. ¿Sí? Necesito el ancho del closet, lo mismo acá, mira. Esta ventana, digamos que mida, no sé, 60 centímetros. Yo debo tener este pedacito. Debo tener este pedacito de medida. Entonces debo medir la puerta, debo medir este otro, debo medir este otro, debo medir este. Entonces, estas cotas se llaman parciales, porque yo estoy tomando por pedacitos. Y los muebles fijos no se acotan, porque eso es una medida estándar. Entonces, de hecho, cuando en una revista de decoración sale un plano y yo quiero mirar las proporciones, normalmente entonces uno coge un lapicito, un pedacito de papel y toma esta medida para sacar, digamos, más o menos la escala o las medidas del resto que yo necesito. Entonces, normalmente, pues ya en el mercado hay muchos tipos de sanitarios que tienen diferentes medidas, pero la medida de un sanitario está entre 61 y 72.
Entonces yo más o menos, estos son de los muy elegantes, esta forma, ¿cierto? Y esos normalmente son como los de 70. Entonces yo mido acá 70, ¿sí? Lo mismo el lavamanos normalmente de ancho tiene 50. Entonces yo voy, tomo y basado en eso empiezo como que armo mi escalita en el papel y con eso empiezo a tomar las medidas que necesite. Lo otro que me puede ayudar son las escaleras. Como decía Rubén, por norma una escalera no debería ser inferior a 28. Pero, o sea, si yo me pego a la norma, eso sería el ideal. Ahora, en eso sí hay, depende de dónde sean las escaleras, si es en el sector público, en el sector, sí, es decir, si estoy hablando de un parque o si estoy hablando de una casa, ahí pueden haber algunas variaciones y dependiendo también del país, porque hay países donde son más patoncitos. Y pues ahí hay unas reglas también que se cumplen, que esas están en el NEOFER. Pero yo puedo calcular así en una revista, grandes rasgos, que esto mida 25, es decir, que 4 escaleras son 1 metro. Eso estoy hablando para el caso de una revista, cuando yo no tengo la escala, no me dicen qué escala es, de hecho, en esa misma. Si yo no les dijera qué escala es, ustedes la imprimen y ustedes deben buscar la escala. ¿Cómo buscan la escala? De la manera que les estoy diciendo, calculando que esto mida 25, entonces empiezan a buscar en la escala algo que mida aproximadamente 25 centímetros de esta escalera. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces lo que les decía ahorita. A ver. Los espacios de este muro no empata con este, entonces sí necesito, las medidas de acá son diferentes a las de acá. Acá tengo baño y escaleras, acá no. Entonces debo tomar unas medidas parciales acá, unas medidas parciales acá. La total no necesita ir en ambas porque pues lo mismo que mide acá, ¿sí? Entonces las totales las hago, la total la hago a un solo lado, parciales sí debo hacer a ambos, y aquí internamente tal vez vaya a necesitar, digamos, este ancho ya está acá. Profe, dice que usted nos está mostrando el que hay que acotar, ¿cierto? Sí, Ah, vale. pero si yo hago acá abajo voy a hacer estas dos medidas, arriba esta medida es diferente, pero entonces en este sentido, tal vez por acá sí necesite una interna y tal vez por acá también. Recuerden que los muebles fijos, como les dije ahorita, no se toman medidas, ni de sanitario, ni lavamanos, ni estufa, ni nada de eso. Ni la nevera, ni la lavadora, nada de eso van a tomar medidas. De pronto, el ancho del mesón, de pronto sí se pueda necesitar, de resto no más. Entonces hagan sus intentos y yo les digo, digamos, como ti, te falta, no te falta, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta ahí? No, señora, gracias. Profe, yo sigo con la duda, ¿las columnas hay que también medirlas o se pasa de largo y no se miden? Rubén, ¿tú qué harías en ese caso? ¿Rubén todavía está? ¿O ya se fue? Sí, señora. ¿Tú las acotarías de una vez ahí Es que, digamos, en el tema de las columnas, para eso hay un plano de... Sí, por Señor. eso. Entonces, en ese caso, ¿las acotarías o no las acotarías? No, no, señora, solamente acotaría los ejes, pero pues en este caso no se muestran, entonces Exacto. solamente los espacios. Ok, sí, lo mismo que estaba diciendo yo. Yo no lo haría porque para eso estaría el estructural. Pero pues, digamos, como lo que les diga su intuición. Pero no, en este plano no lo haría porque además no nos cabe. ¿Listo? Entonces, para este yo creo que pasa en derecho. ¿Listo? ¿Otra pregunta?
Si quieren, les modifico el archivo y les elimino las No, columnas no, para que no, no se... no hay problema. Déjalo así para que igual. Ah, ok, vale, vale. ¿Más preguntas? Profe, ¿las ventanas también tocaría acotarlas? Sí, ¿O sí. solo los muros a los lados? Ah, vale. No, las ventanas también y lo que te decía, o sea, toda la información, tú haces de cuenta que tú vas a construir eso y qué información necesitas, o sea, te vas imaginando construyéndolo y, uy, pero no me dieron tal medida, ah, bueno, entonces necesito esa medida. ¿Listo? Es muy buen ejercicio, muchachos, que hagan el levantamiento, que eso es pan nuestro de cada día, ¿sí? En la vida profesional a ustedes les dicen, en este momento, por ejemplo, el sábado tengo que hacer un levantamiento, entonces me dicen, necesito remodelar un local, ¿sí? Bueno, sí, yo se lo remodelo, pero entonces yo que necesito ir a mirar el local, ¿cierto? Necesito hacer un levantamiento de ese local y aquí es donde viene, donde vamos a utilizar también algo de lo que decía Joseph, el croquis. Entonces yo voy ese día, pero yo no voy a ir con el computador, yo voy con una libreta, voy con un flexómetro, con un decámetro, llevo mi lápiz, llevo mi cámara o mi celular, tomo fotos de todo lo que yo crea necesitar. O sea, yo me puedo de una vez pensar, bueno, yo qué información va a necesitar. Pues va a necesitar dónde están los puntos de agua, dónde están los puntos de luz, ¿cierto? Dónde están los desagües. Y empiezo a medir todo. O sea, lo primero que yo hago es hacer como un sketch o un croquis del lugar, de la casa, del local, de lo que sea. Armo como un planito. Yo ahí no me pongo a hacerle todo esto del marquito de la ventana, nada, o sea, un croquis. El muro, pues no voy a hacer doble línea, sino hago una sola línea, o sea, hago un croquis, un esquema. Y empiezo luego a tomar medidas. Y tomo todas las medidas habidas y por haber, todo lo que se me ocurra que pueda necesitar. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a hacer esa visita y no sé cuándo vuelva. ¿Sí? Yo no puedo estar yendo o estar gastando tiempo y transporte o gasolina yendo a visitar el lugar porque me faltó una medida. Entonces debo tomar todas las medidas que se me ocurren, por obvias que sean, las voy a tomar. Ubico dónde están los desagües, si puedo tomarla, pero vuelvo y les digo, en el caso de hacer un levantamiento, ¿no? Aquí no necesariamente. Tomo esta medida de acá hasta el eje del tubo, ubico interruptores, ubico lámparas, todo lo que pueda que me pueda servir de información lo tomo ahí. Entonces, ¿a qué voy? A que es un muy buen ejercicio de que ustedes hagan el levantamiento de la casa donde en este momento estén viviendo. ¿Listo? Volvemos a repetir, no se ubican muebles, pues solamente muebles fijos. Estufa, lavaplatos, lavadero, ducha, sanitario, lavamanos, eso. Estas son las puertas, siempre debo indicar la puerta y hacia dónde abre, hacia dónde cierra. ¿Listo? Ya especificaciones de ventana, de si son de correr, de si son de abrir hacia un lado, hacia el otro, de qué material sólido, eso ya va en otro tipo de planos, pero esas cosas así básicas sí deberían hacer ese ejercicio de hacer el levantamiento de la casa y acotarlo. O sea, pues ese puede ser un ejercicio extra en cualquier momento porque le sirve para de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces siempre piensen en el qué necesitaría yo. Siempre, ubíquense en eso. ¿Qué necesitaría? Y esas son las medidas que ustedes van a tomar. No sé si haya otra pregunta. ¿No?
Listo. Entonces, cierro acá el micrófono, pero me voy a quedar otro ratico por si hay otra pregunta mientras ustedes trabajan, ¿vale? Vale, profe. Profe, Señora, el isométrico que toca imprimir fue el que mandó por WhatsApp. no, no lo he enviado, ya lo voy a enviar. Ah, vale. Ah, no, o sea, el que envié por WhatsApp es el que imprimen en cartulina, recortan y arman. Sí, pero es que usted también envió como uno en gris, pero no sé si era, No, ese era solo no, el ese ejemplo. gris es el ejemplo, es el sólido con el que hice la guía del ejemplo. Listo. Entonces ese no toca imprimirlo ni el ejemplo tampoco. Ah, bueno.